Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar recomendaciones de cuentos. Bien, hace ratito ustedes acabaron de ver el cuento de Una noche de espanto. Ahora vamos a escribir una recomendación si es que les gusta este cuento para que, por ejemplo, quieren que lo lea su hermana, su primo, su mamá, incluso su papá. Bien, cuando nosotros hacemos una recomendación queremos que la persona quiera leerlo. ¿Qué pasaría si nosotros les dijéramos el final de la historia? Pues no quisieran leerlo, ¿verdad? ¿Ya para qué? Entonces, algo muy importante cuando escribimos la recomendación de un cuento es no decir al final, entre otros puntos que vamos a estar revisando, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos la recomendación de un cuento, esta debe de ser pequeña, no muy larga. Imagínense que vaya siendo la recomendación más larga que el cuento, pues no. Otro punto que deben de tener estas recomendaciones es el título del libro o del cuento, ¿verdad? Que estamos recomendando. Tenemos que dar una pequeña descripción de los personajes o del contexto de la historia. Sobre todo, el inicio de la historia, ¿sale? ¿Cómo es que comienza? Ahorita vamos a hacer un ejemplo precisamente con el cuento de Una noche de espanto. El inicio de la historia. Jamás el final, ¿de acuerdo? Jamás tenemos que poner el final de la historia. Bien, estos son los puntos que deben de tomar en cuenta al momento de redactar una recomendación. Debe de ser pequeña, debe contener el título del cuento, los personajes, el inicio de la historia es lo principal y jamás se cuenta el final. Ahora vamos a redactar juntos la recomendación para el cuento Una noche de espanto para que lo tengan como ejemplo. Hay que copiar estos puntos en su cuaderno, así como también la recomendación que a continuación vamos a elaborar del cuento de Una noche de espanto. Bien, vamos a iniciar recordando los personajes de esta historia. Teníamos a Sergio, a sus papás y mencionaban a la abuelita de alguna manera. Así que vamos a iniciar con eso. Y recuerden, siempre ponemos el inicio de la historia, no tal cual, sino como si se la estuviéramos platicando a alguien. Por ejemplo, Sergio y sus papás se mudan a una casa nueva. ¿Y qué pasa esa noche, la primera en la que están? Punto. Los papás deben salir. Y Sergio se quedará solo en casa. Ahora, hasta ahí es el inicio de la historia, porque recuerden que después de todo esto es cuando ya empieza a escuchar que los ruidos y empieza a ir a investigar de dónde provenían y todo eso. Entonces, eso ya no lo vamos a contar, solo el inicio. Mencionamos los personajes, debe de ser pequeña, recuerden. Y vamos a terminar dando la invitación, ¿de acuerdo? Una recomendación siempre va a terminar con una invitación. Si quieres conocer las aventuras que vivirá Sergio, te invito a leer Una noche de espanto. ¿Recuerdan que les dije que debía de ir el título del cuento? Bueno, aquí ya lo acabo de mencionar. Les recuerdo, deben de venir los personajes,
solo la parte de inicio del cuento y debe de estar pequeño, incluir la recomendación, es decir, la invitación, ¿verdad? Si quieres conocer las aventuras que vivirá Sergio, perdón, te invito a leer Una noche de espanto. Y tenemos por último el título del cuento, pequeña, y así invitamos a alguien a que lea el cuento. Espero que te haya quedado claro cómo es que redactamos una recomendación para un cuento o inclusive un libro. Esto también lo van a copiar en su cuaderno. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase.